Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en el Informante. Los primeros segundos del programa no están destinados a la contingencia propia sí. Este programa está dedicado a las familias, a los amigos, a los compañeros de trabajo de Patricio Bozán y Sebastián Brecciani, dos compañeros nuestros, amigos de este equipo, amigos de nuestro director Cristian San Miguel, amigos de Televisión Nacional de Chile, que murieron en los últimos días, partieron y han provocado un profundo dolor en esta estación televisiva. A ellos les dedicamos humildemente este aplauso del público y también este programa. Bueno, montones de temas que han estado en la última semana, nos vamos a concentrar en dos. Por supuesto que Venezuela, que ha tenido en la jornada de hoy el primero de 2 días de huelga general convocado por la oposición con miras a rechazar la Asamblea Constituyente que se puede empezar a conformar a partir del fin de semana con una elección. Vamos a mirar cómo está la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero también vamos a mirar la situación en casa y lo vamos a hacer con el director de Human Rights Watch para las Américas. Eso será en los próximos minutos. Antes vamos a conversar con figura clave del Frente Amplio y comenzamos con el reportaje de Rodrigo Cid. Del periodismo a la política. Una sorprendente alza de 9 puntos que la ubica tercera en la carrera presidencial, registró la periodista Beatriz Sánchez. En pleno verano, su nombre apareció en las encuestas y cuando comenzaba el otoño, anunció que renunciaba a su trabajo en la radio para analizar una eventual candidatura a La Moneda. 2 semanas después, comunicó oficialmente su participación en las primarias del Frente Amplio. Y escúchenlo bien, vamos a ganar. El punto de partida de una campaña donde tendría que medirse con Alberto Mayol. Entrevistas, despliegue en terreno, debates, franja electoral. Finalmente, y con un 68% de los votos, Beatriz de Jesús Sánchez Muñoz se impuso las primarias del Frente Amplio. Hoy día comienza una etapa nueva de la historia política de Chile. Esta no es una candidatura testimonial, esta es una candidatura que nace para ganar y así nos lo transmite Beatriz todos los días. No podemos seguir confiando en los mismos que construyeron este modelo para poder cambiarlo. Ese es uno de los principales aprendizajes de los últimos años y por lo tanto nuestra apuesta es para pasar a segunda vuelta y ganar la elección en noviembre. Proceso eleccionario donde el Frente Amplio obtuvo casi 330.000 votos, una cifra que estuvo por debajo de lo esperado por los militantes de la incipiente coalición política. Nosotros tenemos que abrir la discusión política. Tenemos que incorporar a la conversación política aquellos temas que la vieja conversación duopólica, por decirlo de algún modo, tenía excluido. Me parece a mí que eso es lo que tiene que hacer el Frente Amplio en este rato, eso es lo que tiene que hacer en especial la vocera cimera del Frente Amplio, que es Beatriz Sánchez. Según la última encuesta de CADEM, la candidata del Frente Amplio está empatada con Alejandro Guillé. Ambos aparecen con un 21% de las preferencias. El crecimiento natural del Frente Amplio es a costa de la nueva mayoría. Eso es lo que da cuenta en las encuestas. O sea, todo lo que crece Beatriz Sánchez, o lo que creció Beatriz Sánchez en el pasado, fue a costa de quitarle votos a Alejandro Guillé. La novedad postprimaria es que Beatriz Sánchez, hace un mes atrás, no tenía opciones de pasar a segunda vuelta y hoy día, después de las primarias, y de lo que significa la franja, los debates, la exposición pública, el control de la agenda, hoy día tiene una opción real de pasar a segunda vuelta. Yo creo que hay una superposición de votantes que están luchando mano a mano, Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez, que es un mundo que votó por Michelle Bachelet en 2013 y que probablemente es un mundo que está mirando con cuidado el devenir de la campaña, que no ha tomado su decisión todavía, que está aquilatando las posiciones, puesto que el Frente Amplio ha entrado muy recientemente en la escena. Y en ese sentido creo que el desafío de Beatriz Sánchez pasa por tomar distancia del personaje de la Bea y pasar a ser una candidata presidencial. La gran diferencia entre ambos, y yo creo que por eso es la sensación térmica de empate, es que toda la energía y mística que uno ve en el Frente Amplio, cuando mira en cambio la nueva mayoría, lo que ve son divisiones, peleas, quiebre, peleas por cupos parlamentarios, no ve la misma fuerza ni la misma energía, y por eso da esa sensación de que hay alguien que viene creciendo, que es el Frente Amplio, y alguien que viene cayendo, que es Alejandro Guillé y la nueva mayoría. Con fuerza y esperanza.
Para muchos, la gran duda es si el Frente Amplio será capaz de convencer y movilizar a nuevos electores en noviembre para conseguir un caudal de votos que lleve a su candidata a la segunda vuelta presidencial. Creo que tanto la concertación, y yo la sigo llamando así, porque ni de nueva ni de mayoría, tiene mucho, y como la derecha, creo que están jugando más bien a una política en la cual se va a dirimir con esta poca representatividad, con esta poca participación, y por lo tanto están apostando a un reclutamiento clientelar, a ser minorías efectivas dentro de eso, y no están apostando a reconstruir la relación entre sociedad y política. La otra gran incógnita es qué pasará con el Frente Amplio el día después de la elección presidencial. Durante muchos años reinó una dispersión muy grande entre las fuerzas alternativas a la derecha de la nueva mayoría, y hoy día hemos logrado cuajar en el Frente Amplio. Nuestro principal desafío es seguir unidos más allá de los plazos electorales. Mi convicción es que el Frente Amplio se juega su futuro en la elección parlamentaria. Sería una muy mala noticia para el Frente Amplio llegar a la segunda vuelta y perder con Sebastián Piñera y quedar con una pequeña bancada. Creo que es mucho mejor escenario configurar una bancada y proyectarse como proyecto hacia el futuro. El fenómeno del Frente Amplio es más que Beatriz Sánchez. Y de alguna manera ella es una candidata circunstancial o instrumental. Hoy día está canalizando esa fuerza, porque cuando uno mira en 4 años más o en 8 años más, son otros los nombres. Aparecen Boric, Jackson, son otros los nombres que van a encarnar y que son quienes realmente mueven el Frente Amplio. Es el desafío de Beatriz Sánchez, la periodista que comenzó su carrera política aspirando al cargo más alto que puede ejercer un ciudadano. Es Beatriz Sánchez quien está sentada con nosotros en esta oportunidad aquí en El Informante. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ver, partamos suavecito. Marco Enrique Minami, que digamos ha sido la controversia de la semana, que la califica usted como completamente ignorante en materia de relaciones internacionales. A ver, me han dicho, sí, para hacer memoria, de un sector que soy una aficionada, de otro sector que si gobernamos sería un desastre, de otro sector que soy ignorante. De hecho, yo creo que en mi casa ya y con mis hijos, y tengo hijos ya más grandes, hay como una suerte de juego hoy día de, si pasa a la segunda vuelta, ¿qué dirán de ti? Así que yo me aparto de eso. Yo prefiero las críticas políticas y no entrar en esta denostación permanente porque yo no estoy en eso. No creo que la política sea eso. Pero no es una crítica política finalmente, porque el argumento de Marco Enrique Minami es decir que no conoce de derecho internacional y de no fijar una posición frente a un tema que es relevante para Chile en materia de relaciones internacionales. Esa es básicamente en síntesis, no la crítica que hace Meo. Sí, yo no sé cuánto conocen, y ahí no me refiero a él, sino en general. He estado leyendo harto de lo que se dice del Frente Amplio, de las reacciones que hay del sector económico, de economistas que vienen del extranjero, en fin. Y cuando se refieren al Frente Amplio y se refieren a lo que nosotros planteamos, igual encuentro que hay harto desconocimiento. Y creo que se habla mucho del desconocimiento de lo que planteamos y de lo que es el Frente Amplio. Creo que se instala una cierta imagen de lo que se cree, una caricatura del Frente Amplio, pero que no tiene mucho que ver con la realidad. Ahora, una crítica sí suya a Marcos precisamente por la reunión que sostuvo con Evo Morales. Nosotros conversamos hace algunos meses cuando se hizo el primer debate del Frente Amplio en El Informante, donde una de las preguntas era precisamente, yo le preguntaba si le darían salida a Bolivia al mar con soberanía, y usted me dijo que por responsabilidad política un candidato no puede plantear esto ahora, porque después esa frase puede ser recogida en caso de que ese candidato gane. Le hago la misma pregunta respecto ahora del cuestionamiento que le hace Marco Enrique y de la opinión que usted tiene sobre que otro candidato tenga una reunión con Evo Morales en el tono en que sostuvo Marco una reunión con el presidente de un país que nos mantiene en el Tribunal de La Haya. Yo lo que creo de las relaciones internacionales, sobre todo de las fronterizas, Bolivia-Perú, es que a mí me encantaría como presidenta impulsar una relación mucho más estrecha con Bolivia y con Perú. Me gustaría que estableciéramos relaciones no solamente comerciales, sino que fueran mucho más allá, culturales. Y cuento una anécdota. Estuve en Arica como parte de la campaña, y en Arica, conversando con la gente en la calle, varios me decían, qué chauvinista la mirada santiaguina respecto a Bolivia, porque nosotros tenemos una relación mucho más intensa y allá se quedan solo con una imagen de lo que es Bolivia. A mí me gustaría plantear, y planteárselo directamente, si yo llego a ser presidenta, al presidente o presidenta de Bolivia, el que esté gobernando, de una relación mucho más profunda, porque yo creo en eso. Con Bolivia, con Perú, tenemos mucha relación que explotar, no solamente comercial, cultural, de despliegue, fronteriza a propósito de la migración. Y solo para completar, y me gustaría sí que esa relación con Bolivia se concretara, pero que Bolivia saliera de los tribunales internacionales. Esa es la condición para poder establecer una relación totalmente distinta. Pero hoy día, y soy respetuosa, las relaciones internacionales las tiene la Presidenta de la República.
Ahora, no se puede las dos cosas al mismo tiempo. O sale de los tribunales internacionales o se van por allí y al mismo tiempo no se puede estar negociando por fuera. Eso lo ha dejado bastante claro el derecho internacional también. Sí, claro. Bueno, hay que salir del Tribunal Internacional. Creo que ese es un desafío para Bolivia y Bolivia tiene harta responsabilidad respecto a las relaciones hoy día actuales con Chile. Pero mi mirada a futuro sería una relación mucho más intensa. Dos cosas más marcaron esta última semana para Beatriz Sánchez. Ya vamos a hablar de la inscripción de la candidatura ante el Tricel, pero antes también se conoció el día sábado en un reportaje de la revista El Sábado lo que ocurrió con Pablo Porto, este supuesto comerciante que dijo haber repelido matando a 12 delincuentes, que la confrontó a usted en el programa Aquí está Chile de CNN y de Chilevisión. El periodista Rodrigo Fluxal, la revista El Sábado, investigando la historia de este personaje, termina por darse cuenta de que toda su historia y su relato es completamente falso. Nunca mató a ningún delincuente. Le tocó a usted enfrentar un momento difícil, aunque a pesar de todo, preguntando a distintos personajes, consideran que la manera en que usted enfrentó esa pregunta, que era cómo usted como candidata abordaría el tema de la delincuencia en el corto plazo, salió jugando muy bien. Independientemente de eso, le pregunto a Beatriz Sánchez, tanto candidata pero también periodista, ¿qué sensación de boca le dejó finalmente el episodio de Pablo Porto? De confrontar a un ciudadano que le mintió. ¿Por qué finalmente un ciudadano el que le mintió, independientemente de, digamos, de lo que lo rodea, digamos? Bueno, cuando supe fue bien fuerte. Me impactó harto porque estábamos en un programa que buscaba la confrontación y esa es la idea del programa y tiene una idea interesante que es la confrontación de una persona a la que le pasa algo que puede confrontar directamente a un candidato o una candidata, lo que en Chile no pasa habitualmente. Entonces tiene ese valor el programa y me impactó harto saber que había sido mentira. Uno de los momentos tensos, creo yo, dentro de ese programa porque ahí dialogué por lo menos con 6 o 7 personas. Y fue fuerte. Ahora te cuento una anécdota. En el mismo programa, porque el programa nosotros no sabíamos antes cuáles eran los temas ni quién nos iban a preguntar. Que eso era para todos los candidatos por igual. Para todos los candidatos por igual. Y en el momento que yo veo el video de presentación del caso de él, que era, al tiro dije, esto es seguridad ciudadana, qué sé yo escucho y dice que él había matado a 12 personas en defensa propia, qué sé yo. Y yo pensé, en el momento que estaba viendo el video, dije, 12, no, escuché mal, son 2 personas. Porque si no, de verdad me habría parecido extraño por la cifra, pero siempre me quedé con la idea que eran 2 hasta que salí del programa y todos me dijeron, oye, 12 personas, y fue como un comentario, y ahí yo esa parte me enteré después. Pero en el mismo desarrollo, o sea, primero lo periodístico, después como candidata, me parece que es súper delicado en un tema como la delincuencia. ¿Y por qué la delincuencia en específico? Porque creo que hoy día es la preocupación número 1 del país. O sea, las encuestas lo dicen. Y creo que ahí hubo una intención de un show, de algo que es súper complejo y delicado. Y creo que muchas veces se instala más el espectáculo a propósito de la violencia y la delincuencia que ir a la profundidad de lo difícil que es el tema. Entiendo que su crítica entonces es que independientemente de que el personaje ha sido mentira, lo que cuestiona es que si hubiese sido real, aún así tendría exactamente la misma crítica porque no formuló la crítica al día siguiente usted sobre eso. Perdona, no entiendo. O sea, ¿qué es lo que está cuestionando? ¿Que el personaje haya sido falso o que le hayan puesto un personaje con una historia tan brutal como esa y que esto se haya convertido en un show? Porque, digo, si es lo segundo, al día siguiente no recuerdo que usted haya criticado, digamos, el que le haya tocado confrontar a un personaje con esa historia. Después nos venimos a enterar que era mentira, pero... No. Estoy diciendo que cuando se instala una persona con una historia que es tan de golpe emocional, o sea, cuando a uno le dicen, mira, esta persona ha matado en defensa propia a 12 delincuentes, 12 personas, digo yo. Es un golpe emocional muy duro. Evidente. O sea, uno dice, pero esta persona toma la justicia por sus manos, se justifica que tenga un arma, no se justifica, lo han asaltado 100 veces. Es una historia muy, muy dura, muy fuerte. Entonces, tomar ese caso sin confirmarlo hasta el final, sin que a alguien le llame la atención la cantidad de muertos, decir, chequemos un poquito más, instalarlo en un programa público donde se debate con un candidato o una candidata de esa manera, creo que es un golpe de efecto y un golpe emocional. Y ahí hay responsabilidad de los medios. Ahora, de varios medios, porque este caso apareció en distintos lados, no solamente apareció ese momento. No, viene de antes y si después, digamos, no se puede concentrar solo en un medio, es cierto que ahí hay una responsabilidad brutal que uno no puede exculpar, digamos, por si acaso se entiende otra cosa. Ahí hay una responsabilidad. Sí, pero entonces tomando el hilo de eso es muy fuerte, el no chequeo de un caso que es tan brutal y que llama la atención por las cifras, yo creo que a cualquiera. Pero tomo ese hilo también para decir cuánto hay de no chequeo en un caso como este, porque es un caso tan extraordinario. Y se justifica a lo mejor para instalar estos golpes de efecto que finalmente dan audiencia, rating, generan conversación, y eso también me impactó. ¿Le tocó alguna vez entrevistar a Rafael Garay?
Sí, varias veces. ¿Y alguna vez chequeó los datos de Rafael Garay? Se lo pregunto porque Rafael Garay finalmente a través de las entrevistas que todos le hicimos, se convirtió en el personaje de confianza como un líder económico en el que mucha gente depositó no solamente su confianza, sino que su plata. Entonces, no hizo la pega este conductor, no la hicieron montones de personas. Usted en algún momento... Yo también lo entrevisté varias veces. ¿Nunca se cuestionó el que fuera el personaje que terminó siendo? Digo, porque también la prensa lo terminó levantando a él y en un tema que es sensible, ¿no? Ahora, él es ingeniero comercial. O sea, no es un falso ingeniero comercial. Y es más, me acuerdo que la primera vez que lo entrevistamos, y yo creo que en ese momento estaba en la radio ADN, la persona que nos dijo, mira, hay un economista, en ese momento era vicerrector de asuntos, mira, no me acuerdo si estudiantiles o pero ocupaba un cargo importante en la Universidad Central. Y nosotros habíamos recién entrevistado al decano de Economía, y él mismo nos sugirió que había una persona bien interesante para hablar de ciertos temas económicos. Parecía estar validado por el entorno. Tiene un alto cargo en la universidad que no era falso, digamos. Claro. Él es ingeniero comercial. Y la verdad es que yo, todas las veces que entrevisté a Rafael Garay, no compartía todo su análisis, como pasa con muchos economistas, pero hay muchos análisis que a mí me parecían que eran muy certeros. Ahora, nunca en algún momento que yo lo entrevistara dijo que él manejaba platas de otras personas y que podían confiar en él, o tampoco se acercó a mí para decirme, mira, yo tengo esta empresa, no sé si... No, para nada. De hecho, tenía una relación cordial, pero bastante distante, Rafael Garay. Complejo el escenario. Ahora se lo pregunto en términos de candidata. ¿Cómo diría usted que es la relación que tiene Beatriz Sánchez en general con los medios? Pues se suele escuchar esto de los candidatos más pequeños que son minimizados por la prensa, que se le da más bola a los candidatos más grandes, pero Beatriz Sánchez hoy día está más bien del lado de los candidatos que tienen posibilidades reales de pasar a segunda vuelta. ¿Cómo es la relación de Beatriz Sánchez, periodista, pero candidata con los medios? Yo creo que es algo tirante, pero por una cuestión medio obvia. A ver. Y que lo podía asumir de antes. Yo antes cumplía ese rol. Yo antes hacía permanentemente entrevistas. Es difícil, ¿no? Yo hacía muchas veces entrevistas, entonces creo que pasar desde el periodismo y un periodismo desde los medios de comunicación al otro lado, y no por esto de estar contestando las preguntas, no tiene que ver con eso, pero al venir desde los medios de comunicación y conocer y tener una trayectoria larga en medios de comunicación, sí, conocer lo que significan las reuniones de pauta, optar por una línea de periodismo. Porque también yo reconozco, yo opté por la opinión, opté por un tipo de periodismo que a lo mejor es distinto a otro, algunos se asemejan más, otros menos. Creo que hace que el que yo esté ahora acá genere algo un poquito más tirante en los medios. Inscribió su candidatura ante el Tricel, ya es la candidata oficial del Frente Amplio. Eso tiene que ver porque pasé por primaria. Porque pasó entonces primaria. Tiene una forma distinta. Requiere, digamos, informalismo. Ahora, las primarias fueron, dependiendo de cómo se analicen, muy exitosas o, digamos, dejan trabajo por hacer. Exitosa porque en tan poco tiempo lograron instalar un movimiento, tener visibilidad, conseguir participar de las primarias, tener franja televisiva, campaña en las calles, etcétera. Pero al mismo tiempo, muchos dicen, a ver, en 10 comunas Manuel José Sandón obtuvo más votos de lo que obtuvo todo el Frente Amplio. ¿Cómo se explica, digamos, esa dualidad en el análisis? Yo personalmente quedé muy contenta. Quedé muy contenta porque era un desafío gigante. O sea, el día después de las primarias yo cumplía 3 meses de candidatura. 3 meses. Y además el Frente Amplio hoy día irrumpe, pero el Frente Amplio también es nuevito, tiene 6 o 7 meses además de trabajo conjunto, de formación, en fin. Entonces, para eso, enfrentar todo el proceso, lo que significó la junta de firmas para llegar a la primaria, el esfuerzo gigante de hacer una candidatura, una campaña en poco tiempo para llegar a esas primarias, en la misma franja, creo que nos fue mostrando hartos desafíos, pero también nos unió como cuerpo, como Frente Amplio. Y que hayan llegado 330.000 personas a las urnas para votar, en este caso por mí, hoy día soy la candidata, o por Alberto Mayol, que también es parte del Frente Amplio, creo que es un éxito en todos lados, por varias cosas. Nosotros no estamos en la institucionalidad. Tenemos un alcalde y poquitos concejales. Estamos hoy día recién avanzando en eso. No tenemos ministros, no estamos en el gobierno, no llevamos una historia política desde que volvimos a la democracia de los años 90, que sí lo tienen las otras coaliciones y que sí lo tienen muchos de los otros que eran los que estaban también midiéndose con Piñera, por ejemplo, a la hora de una elección como la primaria. Ese es un avance. Miremos ahora el vaso medio vacío. En el cruce de encuestas, entiendo que es un análisis que además ha hecho su propio equipo, si uno cruza la encuesta, de 10 personas que apoyan a Beatriz Sánchez, solo 4 fueron a votar por ella en la primaria, versus 8 de 10 que lo hicieron por Sebastián Piñera. ¿Qué pasó con las otras 6? ¿Por qué no fueron? ¿Porque daban por descontado que Beatriz Sánchez le ganaba a Alberto Mayol? ¿Porque no fue lo suficientemente motivadora, digamos, la campaña para levantar a la gente en ese día a ir a votar a la primaria? ¿Qué cree que pasó ahí?
Hay varias lecturas, creo yo. Una puede ser esa, una puede ser que muchas personas dijeron, no, pero esta es una primera etapa y estaba segura, así que voy a noviembre. Otra también tiene que ver con votos cruzados de repente para lograr otros efectos políticos. Y también creo que tenemos un trabajo grande que hacer con muchas personas que a lo mejor se sienten muy adheridos o con mucha adhesión a lo que planteamos, a esta candidatura, pero que llevan una historia larga de no votar. Hay personas que no han votado nunca, y hay otros que dejaron de votar hace muchos años. Ese comportamiento de personas que dejan de votar para que vuelvan a votar es complejo, es difícil, es como la pregunta del millón. ¿Qué hace que una persona que hace mucho tiempo que no vota, pese a sentir adhesión, pese a encontrar que hay una alternativa, ese día preciso se levante a votar, o vaya a votar, o asista al local de votación? Ahí hay trabajo por hacer y es un trabajo, créeme, muy interesante. Digamos que en el caso de Alberto Mayol, él obtuvo 1/3 de los votos totales del Frente Amplio. ¿Qué rol debería jugar Alberto Mayol hoy en la campaña de Beatriz Sánchez? Es cierto que más en privado que en público se marcaron las diferencias entre ustedes, pero más temprano que tarde las cosas siempre se terminan sabiendo. Pero sabemos que hubo un trabajo ahí, por lo menos de cara a la ciudadanía, bastante mancomunado para reunir las firmas para Revolución Democrática, Sí. en fin. ¿Qué rol debería jugar hoy día Alberto Mayol en la campaña? A ver, a mí personalmente me gustaría mucho que él fuera a la próxima elección y fuera, ojalá, el senador del Frente Amplio. ¿En Valparaíso? Después de noviembre. Hay varias regiones, hay un análisis que ver. Valparaíso podría ser una región, la región del Maule también podría ser una opción para Alberto. A mí personalmente me encantaría que él fuera el primer senador del Frente Amplio. ¿Qué le pasa al Maule? Que todo el mundo está mirando al Maule, es como que todos quieren ser candidatos por el Maule. Es verdad, es verdad. Pero por Valparaíso no anda muy lejos de eso también. No, ¿eh? Valparaíso también me parece que es como bien codiciado. Ahora, yo sé que esta es una pregunta que le debería hacer a Alberto Mayol, pero tengo sentado aquí a quien es probablemente una de las personas más cercanas hoy día. ¿Tiene intención Alberto Mayol? Porque inicialmente había dicho que no, que volvía al mundo académico, que había sido una planadora económica, además todo lo que había vivido cuando tuvo que dejar de trabajar para ser candidato, y por lo tanto esto también tiene un impacto para él. Lo que pasa es que la ley es bien compleja a la hora de hacer primarias, a la hora de llevar adelante una candidatura, a propósito de los recursos para la primaria, que no existen. Entonces, eso evidentemente juega en contra de las personas que no tienen una fortuna personal para hacer campaña. Y las campañas, por muy austeras, la de nosotros fue muy austera, que sea, bueno, tienen gastos. Así que yo entiendo eso. Creo que también Alberto necesita espacio para él reflexionar qué es lo que quiere, dónde quiere instalarse. Yo personalmente lo invité a trabajar en el comando, si es que quiere hacerlo, pero creo que tenemos que dejarle también un poquito de espacio para que él mismo vea dónde quiere estar. Hacer una campaña en Chile, la que sea, es complejo, es complicado, significa estar todos los días afuera, desde muy temprano hasta muy tarde. Yo ya aprendí en estos 3 meses, así que lo sé. Entonces creo que también él tiene que tener un espacio para reflexionar sobre eso. Por cosas que no viene al caso, para no perder tiempo, citar, en fin, o declaraciones o cosas, o pequeños tropiezos, en fin, usted, yo entiendo que ha planteado tener un soporte político un poco más sólido dentro del comando. Le hago la misma pregunta que le hice sentado en esa misma silla al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que con bastante humildad hizo una mirada muy elogiosa al Frente Amplio y lo conseguido, pero también crítica respecto de las cosas que le falta por hacer y que de qué tan amplio debería ser. Usted misma me ha planteado a mí en otra entrevista que el Frente Amplio tiene que ser eso, amplio. ¿Siente que realmente todos los dirigentes lo entienden así? Porque hay en realidad quienes consideran que el Frente Amplio es un poco estrecho al momento de aceptar a personas que tienen un pasado político distinto al de ellos. A ver, yo creo que estamos coincidiendo en muchas cosas dentro del Frente Amplio, pero también hay otras que son debates abiertos. Y a mí no me interesa que le echemos tierra a los debates. A mí me parece que lo más honesto es enfrentarlos y abrirlos como son. El Frente Amplio lo que quiere es un desafío bien importante y que a lo mejor en otros conglomerados no se da. Y que es abrirse a mucha más gente, no solamente a la gente que es militante o que adhiere a una orgánica específica, a un partido, a una organización dentro del Frente Amplio, sino que abrirse a movimientos sociales, por ejemplo, o abrirse a personas que se sientan frente amplistas. Yo ocupé esa palabra porque yo hoy día no milito en ninguna de las orgánicas o partidos del Frente Amplio y me siento frente amplista. Me sentí convocada, yo andaba buscando algo como el Frente Amplio. Entonces, creo que tenemos hartos desafíos ahí. Y es abrirnos no solamente a las personas que quieran militar, sino también a organizaciones sociales que sientan, aquí no queremos tapar la voz de ninguna organización, pero sientan un nexo con lo que estamos proponiendo.
y también con independientes, y me ha pasado en regiones que se sienten frente amplistas. Hay que acogerlos de alguna manera. Tenemos que trabajar, y ese es un desafío grande, acoger a los independientes que dicen, soy frente amplista. Beatriz, déjeme llegar a un par de temas de contingencia antes de finalizar. Uno es Tiltil. Ya hemos visto el del relleno industrial que se va a construir, que se confirmó en el día de ayer, usted ha fijado una posición, pero paradojalmente nos hemos encontrado con que prácticamente todo el espectro político, salvo excepciones, están del mismo lado en el que se ha parado usted. Pareciera que casi convenientemente como una estrategia de, por supuesto, pongámonos del lado del débil y no del poderoso. ¿Cómo se resuelve una cuestión como esta, donde muy pocos sinceran que no hay tantos lugares más donde construir relleno y, por lo tanto, tiene que ir otra vez a parar a Tiltil? Estuve en Tiltil hoy día en la mañana, muy Así temprano. es. Y hablé con vecinas, con vecinos. Una vecina específica me dijo, diga por favor, diga por favor donde esté, que a nosotros nadie nos escucha y que lo que nos está pasando a nosotros en algún momento le va a llegar a la región metropolitana porque somos parte de la región metropolitana. Y lo digo recordando a la vecina que me lo dijo en la mañana. A ver, yo creo que hay que mirar un poquito de historia en esto y creo que todos estos meses de trabajo, voy a entrar de lleno a lo de Tiltil de inmediato, pero todos estos meses de trabajo van a mostrar quién es quién y quién propone qué cosa. Acá, candidatos de otro sector han sido gobierno durante muchos años. Otros han sido parte de la institucionalidad, quizás gobierno menos años, pero todos han pasado por el gobierno. Y el caso de Tiltil es hoy día, y es un reflejo de lo que pasa en Chile. En Tiltil hay zonas como Rungue, por ejemplo, donde no se puede respirar, porque hay chancherías cerca y porque el vertedero está a 3 kilómetros de las casas. Hay tratamiento de lodos de aguas andinas. Hay además 3 relaves mineros. Hay personas hoy día en Rungue que se gastan un tarro de espantamoscas, de aerosol, sí, de insecticida al día en contra de las moscas. Hoy día una parvularia me decía en la mañana cuando nos llevó a mostrar una escuela de Rungue que es preciosa, estuvimos hablando con el director y me decía, mira, no hay tanto olor hoy día. ¿Sabes por qué? Porque no soltaron el olor porque sabían que venían ustedes por los medios de comunicación. No soltaron el olor porque dice que en la mañana es irrespirable. Entonces, lo que pasa hoy día en Tiltil es un reflejo de cómo se ha ido construyendo Chile. ¿Por qué todo fue a parar a Tiltil? Y déjame hacer la pregunta más directa. ¿Dónde debería ir a parar la basura entonces, si no fuese en ese lugar que, según la autoridad, es la zona más preparada para poder recibirla? Hoy día hay personas, de repente, en distintas partes de Chile, que están pagando todos los costos de cómo Chile se ha ido construido, que pagan hoy día, y en Tiltil pasa, los costos de empresas que se instalan, de gente que además tiene distintos tipos de inversiones y sale más barato tenerla cerca de un pueblo que ponerla mucho más lejos y se hacen millonarios a costa de que las consecuencias se paguen en Tiltil. No solo privado, sino que público, está hasta la cárcel de Punta Peuco por ahí. Bueno, que es otro que los mismos vecinos también lo ponen de relevancia. Entonces, ¿cuál es el punto hoy día con Tiltil? Si yo entiendo que tiene que haber vertederos, yo entiendo que la basura se tiene que depositar en alguna parte. Bueno, pero hay que conversar con la comunidad, hay que ver si todo se deposita en la misma comuna, porque yo no me imagino que estemos discutiendo si se instala un vertedero en la dehesa. Y perdón que lo instale así, pero es que pasa así en Chile. Entonces, el tema no es que no se pueden instalar vertederos porque efectivamente hay que instalarlos en alguna parte, pero esto tiene que venir con una democratización de lo que se instala y no tener zonas de sacrificio donde ahí le instalo todo a Tiltil porque parece que está al otro lado de la loma, pero principalmente hay que conversar con la comunidad, hay que ponerse de acuerdo, ¿cómo lo hacen otros países? Con mucha mayor tecnología para que nadie pague los costos y también con beneficios directos que se hablan con la comunidad. Que hoy cuentas no gratis, claro. Extensas áreas verdes, mejores colegios, en fin. Eso hoy día no está en ninguna parte. Una última pregunta, Beatriz. ¿Cuál es el siguiente paso en la estrategia de campaña? Cuando digo estrategia, es literal, estrategia de campaña, porque la encuesta CADEM la muestra empatada con Alejandro Guillé. La idea es pasar a segunda vuelta, usted compitiendo con Piñera. La siguiente estrategia de campaña es apuntar hacia la gente que vota por la nueva mayoría, recoger los votos de Alberto Mayol. Si se gira un poco hacia la izquierda, pareciera que le da la espalda a algunos de la nueva mayoría. Si se va hacia la nueva mayoría, le da la espalda a los votos de Mayol. ¿Cómo se hace para tener la cara a los dos lados al mismo tiempo? La estrategia es aspirar a la máxima cantidad de votos. Que no entonces como ingeniería del voto aquí. No, hay que hacer un despliegue. Lo que estamos haciendo es conformando equipos hoy día. Tuvimos que cerrar los de primera etapa de la primaria y se abren hoy día, van a ser mucho más grandes porque los equipos nos quedaron chicos de inmediato. Y empezamos firme a trabajar en todo Chile, recorriendo el país, escuchando a las personas, que es vital, y no sintiéndome dueña de ningún voto. Yo voy a ir a pelearlos todos. Ok. Vamos a conversar de Venezuela con nuestro siguiente invitado, así que la última pregunta está destinada a esto. Visto la situación hoy día, ¿cree que es conveniente que Nicolás Maduro haga la elección para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente este domingo o sería conveniente suspenderla, al menos como le han pedido varios países?
Creo que por la situación grave que vive Venezuela, esto que está en ebullición y muy complejo, esta crisis institucional muy profunda, creo que no es conveniente. Creo que, sin tratar de entrar a lo que pasa al interior de los países, mirándolo más bien desde una postura de, ojalá, empujar a que por la vía democrática, a que por la vía del diálogo se solucionen los problemas o se vaya aquietando la situación grave de Venezuela, creo que debería escucharse el postergar decisiones que pueden tensionar aún más un país que hoy día está muy tensionado y con muerte de personas. Por lo tanto, ¿Nicolás Maduro debería postergar la elección del domingo? Yo creo que sí. Perfecto. Aplauso para nuestra primera invitada esta noche, Beatriz Sánchez, que ha estado con nosotros al comienzo del Informante. Muchísimas gracias, Beatriz. Nosotros introducimos el tema del que estábamos hablando recién de la siguiente manera, con imágenes que dan cuenta de lo que se ha vivido en este país latinoamericano en los últimos días. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Le pegaron una bomba en la cara. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó su propia versión del Despacito para promocionar las elecciones de su controvertida Asamblea Constituyente del próximo domingo. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Recorriendo Caracas, mira, heroica. El pueblo trabajando, viviendo, para que el mundo lo sepa, porque engañan a la gente. Por ahí escuchar a la presidenta Bachelet diciendo que 7 millones habían votado por la oposición. No se deje engañar, presidenta Bachelet. Mira el pueblo trabajando. La gente está en la calle, que la gente lo sepa. Aquí está el pueblo. Voy saliendo de un acto con la juventud. Venezuela va a tener una victoria con la Constituyente. Y desde aquí yo le exijo respeto a los presidentes y respeto a nuestro pueblo. Aquí está nuestro pueblo en la calle. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hoy con nosotros en el estudio del Informante. Aplauso también para nuestro siguiente invitado. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, José Miguel. Buenas noches. Es completamente inconveniente, han dicho montones de países latinoamericanos, no son pocos. De hecho, cada vez se van sumando más la realización de estas elecciones para definir quiénes van a ser los integrantes de esta Asamblea Constituyente que el presidente Nicolás Maduro quiere construir. Además, con mecanismos diferentes a los que indica la propia Constitución, no fue convocada por el pueblo, como indica, además con un cambio de mecanismos sobre la representatividad que va a tener cada uno de sus representantes o diputados, y además con el adicional de que muy probablemente en esto pareciera haber coincidencia en la comunidad internacional. Su objetivo es no solo modificar la Constitución, sino que despejarse el camino al Parlamento y a la Fiscalía, que son dos grandes piedras en el zapato que tiene el presidente Nicolás Maduro. ¿Está caminando hacia un golpe de Estado, Nicolás Maduro? Mira, yo creo que, en Venezuela hoy día gobierna una dictadura cívico-militar. El problema es que ellos tienen problemas muy serios al interior del gobierno, están divididos y tienen obviamente una crítica muy fuerte exterior por parte de los países que se van sumando cada vez con más fuerza para condenar el régimen. Lo que han diseñado aquí en los últimos 3 meses es una fórmula para pasar de ser minoría a mayoría. Una fórmula totalmente antidemocrática, que no está contemplada en la Constitución, la han diseñado por decreto presidencial y que les va a permitir reescribir las reglas del juego, reescribir la Constitución política sin plazo, no tienen plazo. Es decir, van a sustituir a la Asamblea Legislativa, dice exactamente el texto que lo que busca además es penalizar la injerencia internacional en los asuntos de Venezuela, es decir, todo esto que forma parte de la crítica, y creo que ya sería derechamente un régimen totalitario, donde no habría ni siquiera los más mínimos mecanismos de control que la verdad es que son muy precarios, pero que los ejerce hasta el día de hoy la Asamblea. Ahora, con la imposibilidad de sus dos principales líderes de la oposición, por lo menos al día de hoy, según la lógica Maduro, de presentarse a una elección, Leopoldo López porque está preso, a Enrique Capriles porque le aplicaron una sanción, digamos, también media alambicada que le impide ser candidato, queda la idea además que como la otra gran figura dentro del gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el expresidente del Congreso, por decirlo en lenguaje chileno, que hoy día es candidato a la Asamblea, podría convertirse en el presidente de esa Asamblea con poderes incluso superiores a los del propio Maduro. Así es. La idea que se ha empezado a instalar
en no pocos países latinoamericanos, incluyendo países de centro izquierda, es decir, no personas que miran con tanta antipatía a Nicolás Maduro, es que lo que está buscando el presidente es una herencia del poder sin pasar por una elección, es decir, que terminara eventualmente gobernando el propio Diosdado Cabello. Mira, eso es en parte el proyecto, la sustitución de la Asamblea, la suspensión de las elecciones, porque esa nueva entidad que están tratando de crear y que tiene una composición corporativa, además, típicamente lo que fueron las instancias creadas, por ejemplo, durante el franquismo en España, evidentemente que va a tener todos los poderes necesarios para gobernar con una total concentración en Venezuela, y donde es muy probable que el personaje probablemente más poderoso sería Diosdado Cabello. ¿Qué se responde a quienes, como contrapartida, señalan que a diferencia de otros países, aquí se ha operado la democracia, que en montones de oportunidades ha sido la propia ciudadanía la que ha sido capaz de expresarse, de modificar la Constitución? Quienes en el fondo defienden la institucionalidad de Nicolás Maduro y la no injerencia de terceros países en la autodeterminación del pueblo. Mira, durante la época de Chávez se dieron innumerables elecciones y muchas de ellas las ganó Chávez. Legítimamente. A pesar de que incluso hubo disputas, en fin, y hubo en algunos casos algún grado de observación, las ganó. Pero la democracia no es solo elecciones. La democracia te exige gobernar democráticamente. Y lo que fue haciendo Chávez, en términos bastante graduales y crecientes, fue concentrar el poder, ir cada vez involucrando más a los militares, tanto en ejercicio activo como retirados, en funciones de Estado, con poder y permanencia y presencia en el gabinete. Ya hace muchos años intervino la Suprema Corte. La Corte Suprema venezolana pasó a convertirse en un apéndice del Ejecutivo. Pero como está gobernando hoy día Maduro, gobierna, por ejemplo, sobre la base de la intimidación, la censura, con presos políticos, con más de 430 presos políticos, con un poder judicial que es totalmente abyecto, con un poder electoral que hace lo que dispone el Ejecutivo, con tribunales militares para civiles que están siendo juzgados en instalaciones militares por actos de rebelión o de traición a la patria, simplemente porque han participado en estas manifestaciones contra el gobierno. Ahora, José Miguel, tenemos un presidente que hoy día está cuestionado por la comunidad internacional, pero que, como han dicho no pocos analistas, pareciera arrancar hacia adelante, digamos, seguir adelante con el proyecto de la Asamblea. Andrés Oppenheimer, un gran periodista que escribía una columna en el Miami Herald hace algunos días, sí, planteaba una serie de escenarios posibles, desde el menos malo al más malo, siendo el menos malo una idea, un plebiscito tipo chileno del año 88, y que la gente dijera si quiere que Maduro se quede o se vaya, hasta el peor de todos, digamos, que es o el escenario tipo guerra civil que se vive en Siria, o incluso una dictadura como la cubana. En su experiencia como observador de los derechos humanos, ¿cuál es al día de hoy, miércoles, visto todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses, el escenario más probable de Venezuela? Yo creo que Venezuela está al borde del precipicio. Y no exagero si te digo que me parece que podría producirse un baño de sangre en Venezuela. Han muerto muchos, hay muchos heridos, hay muchos que han pasado por procesos de detenciones arbitrarias y todo tipo de abusos, la indefensión de aquellos que no coinciden con Maduro y que son hoy día la gran mayoría, de acuerdo a las encuestas de venezolanos, es total, no tienen amparo, no tienen a dónde recurrir. Y sin embargo, yo creo que la situación podría aún ser peor. Porque cuentan con una Guardia Nacional Bolivariana, con una policía que está dispuesta hasta ahora, ha demostrado que está dispuesta a todo. No han utilizado aún el ejército, pero sí también cuentan con unos colectivos que son unos delincuentes armados, unas verdaderas pandillas que tienen licencias para portar armas, para usarlas con total impunidad. El Ministerio Público, hoy día presidido por Luisa Ortega, quien fue parte del sistema y parte del régimen y lo defendió hace 3 meses. Muy vinculada al chavismo. Así es. Su hermano era chavista, su marido era chavista. Sí, pero hoy día está jugando un rol muy importante y se ha opuesto a la constituyente y ha argumentado, yo diría que con elementos bastante convincentes, que esto es
la concentración y el rompimiento ya total de los vestigios democráticos en Venezuela. Le voy a preguntar por 3 países en específico y el rol. Colombia y particularmente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos con un presidente como Donald Trump y además Chile, donde hemos visto que la presidenta Bachelet y Nicolás Maduro se han trabado frente a ciertas disputas. Le propongo que respondamos eso a la vuelta a la pausa para conversarlo con un poquitito más de calma. Vamos a la pausa, hablemos de inmediato. Esto es El Informante, espérenos. Los besos y la ausencia. De regreso en El Informante, conversamos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya hablaremos de los derechos humanos en Chile, lo hacemos con José Miguel Vivanco. El presidente Juan Manuel Santos en Colombia tiene un desafío por delante, no solamente porque es el premio Nobel vigente de la Paz, sino porque comparte frontera con Venezuela, tiene una crisis humanitaria que puede derivar en una crisis económica si es que se produce un gran éxodo de venezolanos que de hecho ya están intentando entrar a ese país, lo vienen haciendo hace un tiempo, y ha intentado convencer incluso a Raúl Castro. Fue a Cuba la semana pasada para que lo ayudara en el esfuerzo de que se suspendiera estas elecciones el día domingo. Ya hemos visto que Raúl Castro dijo que no. ¿Es hoy día el presidente más complicado de Latinoamérica después de Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos? En relación a la crisis que se vive en Venezuela, las consecuencias derivadas de la crisis en Venezuela, es muy probable, porque además hay otro elemento que es muy importante para Colombia y es el de sostener y avanzar en el proceso de paz. Y el proceso de paz significa mantener a la FARC y al ELN, estas 2 guerrillas importantes que están en negociaciones, este último con el gobierno, dentro de ciertos carriles y, digamos, cumpliendo con la palabra empeñada en esta negociación en La Habana. Y que ocuparon además parte justo de la frontera con Venezuela y que cuando iban a ser pillados cruzaban hacia Venezuela. El refugio se los ha dado históricamente Venezuela. La frontera esa es muy porosa. Y lo cierto es que Juan Manuel Santos debe calcular, digamos, sin embargo, en los últimos, yo diría, semanas, ha ido incrementando cada vez con más fuerza, con más claridad su crítica a Venezuela y le ha pedido públicamente que suspenda la constituyente. El presidente Donald Trump aplicó sanciones a 3 altos cargos de Venezuela, le congelaron además ciertos bienes, pero sin embargo, como que la gran sanción sería dejar de comprarle petróleo, una cuestión que afectaría a Estados Unidos, pero sin duda podría golpear mucho más duramente a Venezuela. Es la única liquidez que tiene para obtener dólares y por lo tanto recursos para poder importar en un país que tiene un desabastecimiento brutal. ¿Cómo ha sido la lógica de comportamiento de Donald Trump respecto de Venezuela? Hasta ahora Trump ha seguido la estrategia que fue diseñada durante el gobierno del presidente Obama, que es aplicar sanciones a autoridades civiles y militares involucradas en hechos de corrupción o en violaciones a derechos humanos. Y las sanciones son congelamiento de bienes y congelamiento o anulación de visas a los Estados Unidos. Esas sanciones van a continuar. El sistema jurídico americano les permite a los gobiernos diseñar este tipo de sanciones. Yo no tengo ningún inconveniente frente a eso. La gran pregunta es si aquí vamos a pasar a una etapa distinta, que serían ya sanciones al sector petróleo, ¿no? Que podrían resultar siendo indiscriminadas al país y cómo ellas podrían afectar la crisis humanitaria que sufren especialmente los más pobres en Venezuela en materia de escasez de alimentos y medicinas. Hablemos un poquitito de Chile y de la situación de los derechos humanos. Me gustaría que además lo compartiéramos con estas imágenes que nos sirven para complementar lo que Human Rights Watch ha visto respecto de nuestro país. Hay situaciones como los derechos de los niños que se han visto vulnerados en los centros del Sename, el hacinamiento, las precarias condiciones de las cárceles chilenas. Está el tema de la discusión sobre la despenalización del aborto, donde las mujeres arriesgan su salud y derechos al ser expuestas a una de las legislaciones más restrictivas, han dicho ustedes, de América del Sur, la falta de una ley antiterrorista adecuada y actualizada, donde se excluyan los delitos contra la propiedad privada que han sido utilizados contra los casos mapuche, incluso violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura militar, donde aún quedan casos pendientes por resolver y donde aquellos que ya fueron resueltos están viendo reducidas las penas de los condenados. Son temas que han dejado las miradas que ustedes han aplicado en los últimos años respecto de Chile. Me gustaría que comenzáramos por lo último, que tiene que ver con, lo último me refiero desde el debate nacional, la discusión sobre la despenalización del aborto en 3 causales. ¿Cómo lo están observando ustedes y desde qué lógica podría interpretarse como una violación a los derechos humanos el que no tengamos una legislación en ese sentido? Mira, yo creo que se ha avanzado muchísimo. El Congreso ya aprobó, en esencia, la interrupción del embarazo en estas 3 causales. Creo que, al igual que el debate que se ha dado en Alemania, se puede trasladar ese debate a Chile, porque sin perjuicio de proteger la vida del feto desde su concepción, me parece que en ciertas circunstancias, como estas 3 causales,
imponerle circunstancias extremas, circunstancias muy crueles, muy duras, como el resultado de un crimen, por ejemplo, como la violación, el embarazo de una mujer, o cuando la vida o la salud de una mujer puede estar en peligro. Imponerle la obligación a la mujer de seguir adelante, de completar el embarazo hasta el parto, creo que resulta totalmente ilegítimo, porque viola la dignidad de la mujer al imponerle una obligación de, digamos, y exigirle una conducta que no resulta, yo diría, proporcional, porque es una carga insoportable, abrumadora, la de continuar con el parto, con el embarazo, hasta su conclusión, sin entender que hay circunstancias extraordinarias donde hay que ponderar estos bienes jurídicos. Y me parece que si se trata de un feto que es inviable, que no tiene, que no tiene posibilidades de subsistir al parto, o se trata de una mujer que ha sido víctima de un crimen, como la violación, que el Estado la amenace con la prisión, con la privación de la libertad, con la imposición de una pena, si llega a interrumpir el embarazo, creo que viola, y en esto coinciden todos los órganos internacionales en protección de derechos humanos, viola en esas circunstancias la dignidad de la mujer, y hay que hacer esas correcciones para acercar las prácticas y la legislación chilena a los estándares internacionales. ¿Por qué cree que Chile se ha demorado tanto, mucho más que incluso los otros propios países latinoamericanos? ¿Por qué le ha pasado a Chile que esta discusión llegó tarde y además está trabada de la manera en que se ha trabado? A mí me parece que el peor enemigo de la causa de los derechos humanos es la ideología. Ideologías de derechas e ideologías de izquierdas. Cuando esas ideologías se interrumpen o se interponen en lo que es el examen de una situación en términos objetivos, cuando se trata de una situación evidente, donde están comprometidos valores jurídicos universales, como es, por ejemplo, la vida o la salud de una mujer, o cuando se le imponen tratos que pueden llegar a ser hasta degradantes, como es, por ejemplo, el obligarla a no interrumpir el embarazo y concluir con el parto, incluso si ya ha sido objeto de una violación. Esas tendencias a confundir una discusión que debe ser trabajada en términos netamente jurídicos, para entender cómo un Estado puede desarrollar una política pública que tienda a preservar y a proteger la vida y la salud de una mujer, y sin embargo introducimos elementos que son de carácter ideológicos o religiosos en la discusión, que es lo que ha ocurrido en Chile, lamentablemente, demoran evidentemente un ajuste que es exigido por la comunidad internacional. Si se entiende así en el caso de la despenalización del aborto, ¿cómo se entiende la otra discusión donde también no hay unanimidad de criterio ni por lejos respecto de si es terrorismo o no es terrorismo lo que ocurre en la Araucanía? Ahí no confluyen argumentos religiosos, pero sí confluye mucha ideología. ¿Cómo lo mira Human Rights Watch? Mira, yo creo que hay que partir por reconocer que no hay una definición universal de lo que es terrorismo. No hay un concepto único, pero sí hay acuerdos básicos, como por ejemplo que se tiene que tratar de hechos ilícitos, de conductas ilícitas, donde se esté comprometida la vida de una persona, es decir, se haya producido un homicidio, o se hayan generado lesiones corporales graves, con el propósito de ejercer una actividad de violencia política, ¿no? Para intimidar a una población u obligar a un gobierno a realizar una conducta. Yo creo que los actos que se han denunciado hasta ahora y que hemos sido testigos en la Araucanía constituyen crímenes y están debidamente especificados en el Código Penal. ¿Es terrorismo? Yo no creo que esas circunstancias puedan calificar en un examen desapasionado y objetivo como actividades de tipo terrorista, precisamente porque si bien ciertos son crímenes, no llegan al nivel de lo que representa, por ejemplo, colocar una bomba en un supermercado, ¿no? Afectando en términos indiscriminados a un grupo de la población con el propósito precisamente de generar terror en la población y obligar a un gobierno
hacer concesiones a ese grupo en particular. Esto excluye, me imagino, la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Ese caso creo que puede ser objeto de un examen un poco más específico y podría llegar a considerarse como una conducta que se acerca a un estándar o a una definición universal en estos ámbitos. Pero la recomendación que normalmente la comunidad internacional hace es no trabajar estos temas en términos alegres y superficiales o frívolos o por motivaciones de tipo netamente político para ganar ratings o puntos, sino que entender que este tipo de conducta es absolutamente excepcional y debe aplicarse en consecuencia una legislación excepcional cuando se trata aquí ahí está de el tema, porque pareciera que extraordinarias. esta es una disquisición semántica, pero mucho más que eso, digamos, si es terrorismo o no es terrorismo, tiene que ver con una cuestión de cómo se aplica la ley. Y existe una ley antiterrorista en Chile que al mismo tiempo también ha sido cuestionada. Y ha sido cuestionada por argumentaciones completamente diferentes, casi diametralmente opuestas en algunos casos, por distintos sectores ideológicos. ¿Cómo es nuestra ley antiterrorista y cómo estamos enfrentando la situación que se vive en esa zona? Y también cómo estamos tratando a nuestros pueblos originarios. Bueno, la ley antiterrorista chilena, la que se aplicaba en los 90s, ¿no? Y en otras épocas, tenía aún vicios todavía, yo diría, mucho más graves, desde el punto de vista de las garantías del debido proceso. Esas se han ido mejorando y perfeccionando, pero aún un examen objetivo te demuestra que el tipo que hoy día existe, es decir, la tipología de terrorismo es demasiado amplia y debería ser objeto de un esfuerzo para acotarla e incluso garantizar plenamente el derecho a la defensa de aquellos que puedan ser acusados de violar una norma tan grave como la del terrorismo. Ya, esa discusión puede tomarnos tanto tiempo como el otro debate sobre el aborto, si es que se fijan posiciones ideológicas en trinchera, donde si no nos hemos logrado poner de acuerdo en declaraciones sobre qué es lo que es terrorismo, definitivamente al momento de acotar la ley a lo mejor terminamos haciéndola más difusa todavía, ¿no? Es probable, es muy probable. Ya. Son temas muy... ¿Y cómo estamos tratando, José Miguel, a nuestros pueblos originarios al mismo tiempo? Mira, porque pareciera que esa otra discusión sí que se barre debajo de la alfombra. Estamos esa debatiendo más bien. Históricamente, sí. En Chile, mi impresión es que son temas que no se tratan. Y yo creo que siempre hay que recordarle al país que al examinar las cifras de desarrollo, de oportunidades de un sector de la población, de un segmento de la población, como son los pueblos originarios, lamentablemente las cifras en materia, por ejemplo, de mortalidad, en materia de desnutrición, en materia de opciones laborales, en materia de educación, son diferentes, son inferiores el rendimiento en esas comunidades que en el promedio nacional. Y esto debe llamar la atención al país, porque eso demuestra que hay falencias, que hay problemas serios, que no es solo una cuestión de diálogo. El diálogo es la primera parte, pero también hay que abordar problemas de desarrollo muy profundos que en la práctica se pueden transformar en hechos discriminatorios contra un sector de la población. Dice que esto debería llamar la atención del país, no de las autoridades. Y déjame preguntarte, ¿por qué pasa en Chile lo que no pasa en el resto de Latinoamérica? O pasa con mucha más infrecuencia, mucho menos frecuente, que los pueblos originarios no sean acogidos, no sean integrados, no sean respetados, incluso se utilicen como insultos de forma despectiva. ¿Por qué pasa en Chile con nuestros pueblos originarios lo que no pasa en otros países latinoamericanos? Y si ocurría con distancia hoy día. No, yo creo que, Juan Manuel, esto también se refleja en otros países latinoamericanos, donde normalmente los gobiernos de distinto corte ideológico te muestran que no hay discriminación y que hay una legislación que permite todo tipo de oportunidades. Brasil es famoso por sostener que es una democracia racial y así lo repiten como un eslogan hace 50 años. México hace algo similar. En Guatemala también hacen esfuerzos similares. Sin embargo, en la práctica, en mi opinión, el mejor test es el test de desarrollo. Mirar, digamos, cómo esos sectores, cómo las comunidades afros en Colombia están evolucionando y cuál es el apoyo que el Estado, desde el punto de vista de políticas públicas, les prestan para sacarlos. Me refiero a que han aprendido a convivir en su propio espacio. Algunos se benefician del otro, digamos, incluso desde la lógica del turismo. Hay legislaciones que de alguna manera los protegen. Uno mira a Bolivia, no sé. Sí.
pero da la sensación de que en Chile todavía estamos pegados en una discusión y no avanza nada respecto de si darle el reconocimiento que se merecen, que este es un país pluricultural, etcétera. Pero es que, Juan Manuel, mi preocupación es que esta discusión no debe estar centrada en una discusión doctrinal o normativa, o conceptual o semántica. Acá de lo que se trata es de desarrollar políticas públicas en la búsqueda de resultados concretos y que esos resultados permitan generar oportunidades y nivelar a esos sectores que han sido los más vulnerables históricamente en Chile para que tengan realmente posibilidades de desarrollo con el respeto a sus tradiciones, pero dentro de un clima de armonía nacional. Uno de los mayores dramas que ha vivido el país en el último tiempo, sin duda, el del Sename. Vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa. Estamos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Volvemos de inmediato al Informante. Esto es El Informante por las pantallas de Televisión Nacional de Chile, el programa de definición y editorial pública de TVN. Bueno, conversamos con José Miguel Vivanco, dejaba planteado, digamos, el siguiente tema, sobre el que sé que hay también bastante interés, la situación de nuestros menores cuyos derechos han sido vulnerados, menores infractores de ley, que han confluido, digamos, bajo el mismo alero del Sename y que hoy día son parte de una discusión que tiene harto de fondo, pero mucho también de parafernalia y donde pareciera que hay un acuerdo, pero que no logramos superar, no logramos solucionar. Mira, esa situación es un escándalo de proporciones serias. Y lo es porque todo Estado, y esto no es solo Chile, todo Estado democrático tiene la obligación de garantía, especialmente cuando se trata de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado. Y con mayor razón aún, tratándose de menores o adolescentes. Que se hayan producido un número importante de muertes a lo largo de los años. Y entiendo que estamos hablando de a lo menos 260 o 260 o más casos que están siendo investigados por la justicia. En total, 1.313 casos. En total, digamos, en total, pero, desde el 2006 hasta la fecha, digamos. Pero yo entiendo que hay algunos el Ministerio Público está investigando sobre 260 y tanto. Un número de casos donde las muertes podrían estar directamente relacionadas a la permanencia de esos niños y esos menores y la negligencia por parte de funcionarios. Que se hayan producido esos hechos a lo largo del tiempo y no se hayan producido las intervenciones necesarias y adecuadas para impedir la reproducción de hechos tan graves como eso es muy grave y constituye un problema muy serio de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando los organismos de derechos humanos reflejan cuestiones como esta y de las otras que hemos conversado? Venezuela, la situación de los mapuches, la realidad sobre discusiones legislativas como por ejemplo la despenalización del aborto, cuando organismos como este los ponen sobre la mesa. ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dicen los países cuando los reciben? ¿Los toman en cuenta? ¿Los acogen? Francamente, los miran con distancia, los cuestionan. ¿Qué les pasa? Porque ustedes son observadores, pero no pueden aplicar ni sanciones cuando no se respetan. A ver, hay distintas reacciones, ¿no? Hay aquellos gobiernos que no tienen una diferencia con el diagnóstico y están de acuerdo en trabajar sobre la base de un diagnóstico común. Primero porque es muy probable que la evidencia sea tan abrumadora que no tienen otra, ¿no? O se trata de un gobierno democrático que está genuinamente preocupado por la realidad en materia de derechos humanos que sufren algunos sectores de la población o la mayoría de la población. Entonces, yo te diría que durante algún tiempo lo usual fue no tener diferencias en el diagnóstico y las diferencias surgían respecto de las políticas que se estaban implementando, es decir, las iniciativas dirigidas a paliar o abordar estos problemas. Pero depende del caso, depende del gobierno. Hay gobiernos recalcitrantes, como por ejemplo el de Venezuela, pero no es el único. ¿Cómo reacciona Chile frente a los tres temas que hemos planteado y que ustedes han observado, y sobre los que han hecho recomendaciones también? ¿Qué le dice Chile frente a temas como la despenalización del aborto? Bueno, en el caso de la despenalización del aborto es un proyecto del actual gobierno. Entonces no hay ninguna diferencia, ninguna tensión entre, yo te diría, entre los órganos internacionales
unánimemente hablando, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel de Naciones Unidas y de organizaciones como las nuestras, y la posición del gobierno de Chile. Las diferencias surgen con algunos sectores en el Congreso, en la oposición, que son los que, y en algunos partidos de la coalición de gobierno, que tienen hasta el día de hoy reservas y muy serias que no son justificadas en algunas de estas causales, o en muchas, o en todas las causales. Entonces, ahí no hay, diría, tensión alguna. ¿Pero la han tenido con este gobierno o con gobiernos anteriores, digamos, de los últimos años en Chile? Las hemos tenido en el pasado, y las hubo, y muy serias, respecto del texto de la ley antiterrorista. Nosotros hicimos durante largo tiempo críticas muy serias. También tuvimos serias divergencias con las autoridades de gobierno en materia de libertad de expresión. Cuando acá se aplicaba el artículo 3 común, el artículo 3 o el artículo 5, ya ni me acuerdo, de la Ley de Seguridad del Estado, que impedía la publicación o la difusión de videos o películas. Recuerda que hubo un momento en que había películas que estaban prohibidas su circulación en su distribución a nivel nacional. La Última Tentación de Cristo, como La Última Tentación de era Cristo. El gran emblema, ¿no? Así de es, esa película. pero también había, digamos, limitaciones como el desacato, es decir, el que algunas autoridades tenían un privilegio y una protección extra a su honor o a su reputación, que podía llevar a prisión a aquel que publicaba algo que podía resultar ofensivo. Tuvimos divergencias serias, pero en general en Chile, desde que se recuperó la democracia y con los distintos gobiernos, ha habido divergencias, pero ha habido una relación bastante constructiva, ¿no? Donde poco a poco se han ido haciendo ajustes y modificando prácticas. Por último, ¿debería un siguiente gobierno cerrar una cárcel como Punta Peuco? ¿Una cárcel especial para militares como la que existe hoy? Mira, en derecho internacional no hay una norma clara al respecto. O sea, no hay una prohibición a que aquellos que hayan cometido graves violaciones a derechos humanos sean agentes del Estado o grupos de irregulares armados como guerrillas, por ejemplo, cumplan con su prisión, su privación de la libertad, con su pena, en un establecimiento carcelario distinto del resto o en una sección distinta de los reclusos comunes. Hay sí una norma que es clave y que uno no puede discriminar. No se puede discriminar ni en sentido positivo ni en sentido negativo en estas materias. Sino tú no puedes tener un régimen jurídico especial, excepcional, respecto a aquellos que hayan cometido un tipo de delitos. Digamos, mañana se establece que la pedofilia y aquellos que estén cumpliendo una pena por un delito tan grave como pedofilia van a tener un tratamiento distinto del resto de los delitos. Eso es contrario a un estándar internacional. Y eso incluye el tener cárceles de primera y segunda categoría, me imagino también. Claro, no, pero sí, lo que no tiene presentación y no tiene justificación es que se les establezca un régimen jurídico distinto a un sector o a un grupo de personas que están cumpliendo penas simplemente porque han tenido el músculo político para exigir un tratamiento diferenciado. José Miguel Vivanco, muchas gracias por haber estado conversando estos minutos con nosotros aquí en El Informante. Un aplauso para él. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato, espérenos. Ya estamos de vuelta, solo para despedirnos. Queremos agradecer el que nos haya acompañado en esta edición del Informante. Bueno, nos juntamos la próxima semana a esta misma hora. Gracias al público también por haber estado aquí. Un aplauso para ustedes. Que estén bien, descansen, buenas noches.